Con Carol de Podcast comienza contigo. Salud, belleza y bienestar de la mano de expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y como saben, estamos en el mes de febrero y estamos en alerta roja por el corazón. Por eso cada uno de los episodios que estamos haciendo ahora son para hablar y conocer un poquito más de ese órgano que básicamente, literalmente nos da la vida. Y por eso en el día de hoy traemos a una experta con un tema que me llama mucho la atención porque creo que es la primera vez que escucho a una especialista en esta área. Con nosotros nos acompaña la doctora Pamela Félix, cardióloga y psicocardióloga, acá con Carol de Podcast. Bienvenida. Hola Paloma, un placer. Sabe que siempre iniciamos con unas preguntas que nos manda nuestro público, pero creo que es importante iniciar conociendo un poco más de usted, doctora, ya que es especialista, básicamente siendo psicocardióloga. Yo que soy una persona que voy al cardiólogo y que tengo conocimiento un poquito del tema, es la primera vez que escucho esta especialidad, sobre todo aquí en República Dominicana. ¿Qué es la psicocardiología y cuáles esas áreas que usted domina? Así es, como dices, soy médico general primero, como siempre. Luego hice una especialidad en medicina interna, luego mi especialidad en cardiología y concomitantemente me formé en Argentina con la pionera de la rama de la psicocardiología, la doctora Mirta Lajam, y en ese momento, pues, tengo ya mi formación como psicocardióloga. Casualmente, pues, te comentaba también que tengo 2 maestrías, una en gestión hospitalaria y recién, pues, estoy finalizando para graduarme en una maestría en psicología clínica y de la salud. Entonces, la psicocardiología, como bien dices, Paloma, llama mucho la atención. Las personas se preguntan de qué se trata, cómo lo interpreto. Y bueno, más o menos trato de explicarlo de una manera sencilla. Es una combinación entre la psicología y la cardiología, abordando al paciente de una manera integral aquellos aspectos psicológicos y sociales que llevan a enfermedades cardiovasculares. ¿Y cuáles son estos aspectos psicológicos y sociales? Vamos a mencionar el estrés, la ansiedad, la depresión, incluso la soledad, el aislamiento, el tipo de personalidad. Se ha visto que todo esto que he mencionado anteriormente puede llevarte a debutar y a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Así como yo le digo a los pacientes, tienen que tratar de comer con menos sal para evitar llegar a una hipertensión. Asimismo, uno como cardiólogo o psicocardiólogo trata de enfocar al paciente en que debe manejar esos niveles de ansiedad o de estrés, porque igual, sostenido en el tiempo, te pueden llevar a debutar con una hipertensión. Sí. Entonces, muchas veces nos circunscribimos a hacer cambios en el estilo de vida en aquellos factores tradicionales que conocemos, que son los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Vamos a hablar de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, que si el paciente fuma, cómo el paciente come, si el paciente toma mucho alcohol. Ahora bien, estos aspectos psicosociales, ¿lo abordamos en la consulta? ¿Estamos conscientes de cuáles son? Porque muchas veces, te pongo un ejemplo, pacientes en la consulta te llegan con un dolor torácico, que es una de las sintomatologías más frecuentes en la consulta, o de los motivos de consulta más frecuentes. Y cuando tú haces todos los estudios de gabinete, el paciente, todo sale bien, pero el dolor continúa. Y el paciente te describe un dolor característico, me duele el pecho, me aprieta, lo tengo todos los días. Es decir, no se lo está imaginando, lo está sintiendo. Porque es real. Y hasta que tú no encuentres una causa, hasta que tú no busques todas las posibles causas, tú no puedes descartar que tú no puedes decirle al paciente que no lo tiene. ¿Oh? Entonces, finalmente, cuando te vas detrás de ese dolor de pecho que investigas en la consulta, te das cuenta que este paciente está pasando por un divorcio, que este paciente está teniendo un estrés laboral, y ahí vemos y encontramos el posible origen de esta sintomatología que tiene el paciente, porque muchas veces estos estresores no solamente me hacen debutar con enfermedades a largo plazo, sino que me hacen somatizar, sentir síntomas físicos que son secundarios al estrés, a la ansiedad y o a la depresión. Varias de las preguntas que nos llegaron van directamente relacionadas con lo que acabas de decir, y es que tenemos una dinámica, se llama que este podcast comienza contigo, y a través de nuestras redes sociales nuestros oyentes pueden enviar sus preguntas directamente para la profesional de la salud, el profesional o la profesional de la salud que se siente con nosotros. Y en el día de hoy, las preguntas de la audiencia que hemos elegido, uno pregunta es ¿cómo afecta el miedo o la ansiedad ante un diagnóstico cardíaco en el pronóstico de un paciente? Es decir, ¿cómo normalmente se manifiesta en este caso? Tengo miedo, tengo ansiedad. ¿Cómo se va a manifestar directamente en el corazón? ¿Hay
tal vez condiciones predeterminadas que regularmente se asocian a ese tipo de emociones? Vamos a ver, la ansiedad por sí sola es un factor de riesgo tanto para cardiología como para otras enfermedades. Muchas veces los diagnósticos de cardiología acarrean cierto estrés, cierta ansiedad. Y es importante en el paciente determinar si esta ansiedad estaba antes de llegar a cardiología, antes del diagnóstico de cardiología, o si viene secundaria a ya el diagnóstico establecido, porque muchos pacientes estaban bien hasta que tú le dijiste, eres hipertenso y tienes que tomar una pastilla. Entonces, en ese momento llega el miedo, llega la ansiedad, secundario a esta enfermedad cardíaca. Y aquí entra entonces la psicocardiología para poder abordar el paciente, para poder intervenirlo y ver qué hay detrás de esa ansiedad. ¿Por qué el paciente está manejando cierto grado ya sea de ansiedad, de estrés secundario a la enfermedad? Porque muchas veces tenemos una enfermedad cardiovascular que está estable dentro de su cuadro y cuando el paciente tiene esos picos de ansiedad comienzan a brotar más síntomas o aparecer más síntomas o digamos si este paciente es hipertenso vamos a ver elevación de los niveles tensionales, o sea que es importante esta ansiedad que muchas veces se ve simple o se normaliza o se cualquieriza, hay que saber que tiene una connotación importante a nivel del sistema cardiovascular del paciente, porque cuando estamos ansiosos, muchas veces nuestro cuerpo libera niveles libera cortisol. Y estos niveles de cortisol ya pasan de los parámetros establecidos. Y cuando yo tengo un cortisol constante, día tras día, semana tras semana, va acarreando estragos a nivel de nuestra salud cardiovascular. Incluso te doy un dato que cuando lo menciono siempre llama mucho la atención y es que el estrés, así mismo como comer con mucha grasa, puede dar el riesgo de que se tapen tus arterias a nivel general. Wow. Tener mucho estrés, mucha ansiedad se ha visto que lleva ciertos picos, ciertos cambios en nuestro cuerpo que pueden producir esta misma placa de grasa en la arteria. Pero eso muchas veces no se habla, no lo enseñan. Entonces yo trato siempre de hacer ese hincapié y hacer ese énfasis. Otra pregunta que nos llega y es directamente hablando de la psicoterapia. Dice, ¿la psicoterapia entonces puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular? ¿Puede simplemente atender la parte psicológica, poder arreglar un tema que tengo a nivel cardiovascular sin necesidad de un medicamento? Depende del medicamento, porque, y voy a empezar de atrás para adelante, si eres hipertenso y necesitas una pastilla por el momento para controlar tus niveles tensionales, debes usarla hasta que se demuestre lo contrario, porque quiero detallarme o digamos que desglosar bien esta pregunta. Hay pacientes que llegan a una hipertensión, ya sea por la genética, y eso no podemos modificarlo. Si claro, papá o mamá son hipertensos, como digo por ahí, ese negro que tenemos detrás de la oreja, me gusta usarlo así para que se entienda, la genética yo no puedo cambiarla. Si tú llegaste a hipertensión por genética, esto yo no puedo cambiarlo. Ahora bien, si tú llegaste a una hipertensión porque tú estás manejando mucho estrés, porque tú estás justamente en ese momento pasando por una ruptura, una pérdida, un estrés laboral de hace 5 meses con un jefe que no es fácil, como muchos de nosotros hemos pasado, entonces tú puedes llegar a esa hipertensión. Ahora bien, si se detecta que no hay ninguna otra causa que te haya llevado a la hipertensión y se puede pensar que es por estos niveles, vamos a hablar de ansiedad ahora, es por estos niveles de ansiedad que tú llegaste a una hipertensión, si se interviene el paciente con terapia psicológica y bajamos estos niveles de ansiedad, es muy probable que estos niveles de presión elevada se controlen, porque se ha visto en consulta. Se ha visto que pacientes que llegaron a tener una condición cardiovascular, en este caso estamos hablando de hipertensión, cabe destacar, que el paciente se normalice y no llegue a necesitar el medicamento. Bien, ahora bien, hay pacientes también que tienen hipertensión arterial, que tienen su tratamiento y que manejan cierta ansiedad, pero no es que van a dejar de usar el tratamiento, pero al regular la ansiedad logramos tener una presión arterial más controlada o estable. Si el factor de riesgo o el factor estresante era la ansiedad en este caso. ¿Cómo pudieran determinar que una persona, digamos, es diagnosticado o diagnosticada con hipertensión? También en ese momento se dan cuenta que puede ser provocado, ya que no es factor hereditario. Puede ser provocado por ansiedad, estrés. Digamos que esa persona cambia estilo de vida, comienza a trabajar. La ansiedad y el estrés no es algo que se trabaja de la noche a la mañana, no hay una pastilla solamente para ayudar con eso. Y luego, pero como sea, en ese proceso se medica. Lo medican para hipertensión para poder para que su cuerpo esté estable. Con el tiempo mejora sus hábitos, sus niveles de estrés, su nivel de ansiedad.
¿cómo esa persona sabe si ya no va a necesitar su pastilla constante para hipertensión, que fue tal vez un episodio? Exacto, y me gusta que hagas esa pregunta, ese abordaje, Paloma, porque muchos pacientes que hacen, yo me siento mejor y dejé la pastilla, porque ya psicología me dio de alta, o ya yo no estoy ansioso, creo yo que no estoy ansioso, hay días buenos, días malos, como uno dice por ahí. Claro. Y claro que sí que podemos llegar a un punto donde controlemos o manejemos tal situación que nos provocaba ansiedad y que ya quizás estoy mejor. Ahora bien, ¿quién decide si el medicamento continúa o no? El cardiólogo. Porque pasa mucho en nuestro día a día de la consulta que vemos que el paciente se da de alta y te llega 2 años después diciéndote, bueno, doctora, yo tenía la presión alta, pero yo me sentí mejor y abandoné la pastilla. Así mismo yo lo veo y le abro los ojos y le digo, ajá. Entonces 2 años después tú ves que este paciente vino porque la presión le volvió a subir, pero yo le explico al paciente, ¿y quién le dice a usted que usted en esos 2 años no tenía la presión alta? ¿Y qué pasa, Paloma? La presión alta va dañando nuestros órganos. Nuestros órganos blancos, nuestros órganos dianas. ¿Y cuáles son estos órganos blancos? El cerebro, el corazón, el riñón. Y muchas veces pasa estos pacientes que son diagnosticados con hipertensión y se descuidan, no usan el tratamiento o lo usan un día sí, un día no, van cada 5 años al cardiólogo y cuando se dan cuenta le hablan de que hay que ir a diálisis. Wow. ¿Qué pasó? Bueno, la hipertensión arterial fue dañando tus riñones o la diabetes no controlada fue dañando tus riñones. Entonces, como siempre digo, hay que tratar de evitar ciertas condiciones, ciertos diagnósticos. Si bien es cierto que hay enfermedades que llegan y el médico tiene el papel de tratarlas y la responsabilidad, también nuestra responsabilidad es prevenirlas. El cardiólogo trata las enfermedades. Yo te pongo una pastilla para la hipertensión, pero ¿qué tal si prevenimos? En el caso de ese paciente u otros, ¿qué tal si prevenimos algunas enfermedades? Y no hay que llegar a medicarse, no hay que llegar a tener una enfermedad crónica ya establecida, que el paciente tenga que vivir con eso. Y de ahí vienen otras complicaciones. Entonces es importante hacer un llamado a nuestra población que aunque usted se sienta bien, es importante un chequeo cardiovascular, porque como dicen por ahí, caras vemos y corazones no sabemos. Y literalmente, ya que incluso cuando se habla al menos de hipertensión, eso viene siendo una enfermedad silente. Para cuando una persona comienza a manifestar, ya se da cuenta de cambios en su cuerpo. Yo soy hipertensa. Eres hipertenso. Yo soy hipertensa, diagnosticada hace unos años, y para el momento en el que me di cuenta que era hipertensa, era porque yo estaba manifestando, es decir, mi cuerpo ya estaba en alerta roja completamente, estaba manifestando de otras maneras, otras situaciones, y era muy extraño hasta que se dieron cuenta de que constantemente mi presión siempre estaba alta. A la hora de controlar la hipertensión, todo lo demás se controló también. Mermó también. Claro. Entonces, pero ahí me dijeron que para que una hipertensión comience a tener directamente manifestaciones físicas, regularmente es porque tiene un tiempo descontrolado. ¿Es eso mito o realidad? Te comento algo. ¿Sabías, o digamos que te lo digo con una pregunta, ¿sabías que a la hipertensión se le llama la asesina silenciosa? Sí. Porque tú puedes tener la presión alta y no siempre te va a dar síntomas. Vamos a tener 2 grupos de personas. Aquellos que pueden tener la presión elevada y estar como tú y yo aquí hablando su vida normal hasta que un día se dan cuenta o hasta que un día hacen un evento agudo o hasta que un día pueden fallecer. Así como uno lo dice y por eso siempre me gusta mencionarlo tal cual y tan crudo. Y hay otro grupo de pacientes que yo le llamaría los afortunados, aquellos que la hipertensión arterial o que la presión elevada le da síntomas y estos pueden alertarse. ¿Cuáles son estos síntomas? Vamos a usar tu espacio para mencionarlos brevemente. Importante. Dolor de cabeza, Ajá. dolor de pecho, falta de aire, cansancio, problemas para dormir, oye, que no estoy durmiendo nada. O pacientes que siempre entonces están cansados o duermen de más. O sea que es importante alertarnos de estos síntomas, porque puede ser la presión elevada, pueden ser otras tantas condiciones, pero estos son los principales síntomas por los que los pacientes van a la consulta. No, doctora, vengo porque para que usted me chequee, pero tengo un dolor de cabeza. Y cuando tú investigas, que pones un mapa, que es el aparato oficial para diagnosticar la hipertensión, el mapa está positivo, entonces tú le puedes dar una razón a esos síntomas. Tu dolor de cabeza, le explicas al paciente, mira, Manuel, tu dolor de cabeza es por estos niveles por esta presión elevada que tienes, o esa falta de aire que te sientes, esa fatiga, ese peso. A veces los pacientes te dicen, doctora, desde que usted me puso la pastilla, fue como que se me quitó un peso de encima, porque se sienten como cansados, como que la vida va lenta. Entonces, es importante un chequeo, Paloma. Cuando hablamos ahora de lo que es ansiedad, estrés, vivimos en un mundo donde todo como funciona provoca de manera natural estrés. Y fue súper interesante eso una vez que lo pude conversar con un endocrinólogo, no recuerdo si fue aquí, pero hablábamos de que de manera
aunque tú no quieras controlarlo. Estábamos hablando del tráfico. Por ejemplo, República Dominicana, Santo Domingo específicamente, está caótico. Le dije, no, pero ya yo manejo, por ejemplo, en mi caso, he aprendido cómo buscarle la vuelta al tapón para que no me moleste. Claro. Con un cierto tipo de música y demás. Y dice, de manera inconsciente, aún así, afecta. Estamos rodeados de factores de estrés alto. Considerando este estilo de vida, ¿qué tanto se han podido dar? Y si existe alguna medición que se ha dado cuenta de que hay un pico tal vez en enfermedades cardiovasculares por el estilo de vida que llevamos, sobre todo cómo ha aumentado los casos tal vez en jóvenes, porque antes cuando se hablaban de ciertas enfermedades cardiovasculares se hablaban de personas adultas o de manera hereditaria. Hoy en día me di cuenta que de mi edad hay muchas personas de repente con hipertensión o diferentes enfermedades, sobre todo hipertensión es lo más común que he escuchado al menos. Y eso me sorprende porque antes no se veía. Han habido estudios que determinan que sí es el estilo de vida de ahora que está incidiendo en eso. ¿Y qué tanto incide? ¿Cómo puedo hacer que el mundo que gira en contra mía no vaya en contra de mi salud? Correcto. Y qué bueno que haces esa reflexión, Paloma, porque voy a empezar esta respuesta con una reflexión. A veces debemos desconectar para volver a conectar. Uh-huh. Muchas veces nos pasamos la vida entera conectados, como que somos un enchufle y estamos conectados todo el tiempo, que apenas dormimos, porque hay que dormir, pero si no pudiéramos dormir para poder hacer esto, para poder cumplir con tal proyecto, lo haríamos. Pero es importante desconectar, estar un tiempo off, apagados, tranquilos, en serenidad, en reflexión, en meditación, incluso sin hacer nada. Dependiendo de algunas literaturas que tú lees, te invitan a tú estar tranquilo, a no siempre estar haciendo algo. Pero a lo que voy es, muchas veces debemos bajar la intensidad, bajar la responsabilidad para volver a conectar. Porque muchas veces, cuando estamos siempre haciendo algo, cuando tenemos muchas cosas de frente, esto nos acarrea un tipo de estrés, nos acarrea algún grado de ansiedad. Mencionabas el tránsito. Y hoy en día se ha visto cómo la contaminación ambiental, incluso la contaminación sonora, tiene una repercusión a nivel cardiovascular. Se ha visto, según estudios que se han realizado, personas que dentro de una población se ha estudiado a ver qué tanto la contaminación ambiental, qué tanto la contaminación sonora repercute en su salud cardiovascular, y se ha visto que aquel grupo donde hubo más infartos eran aquellos donde estaban en lugares más contaminados, con mayor nivel de ruido. O sea que es importante que sepamos que estamos alrededor de muchos detonantes o estamos alrededor de muchas cosas que pueden fungir como factor de riesgo para nuestra salud cardiovascular. Y que yo no controlo. Yo no controlo la bocina que toca el otro. Correcto. ¿Qué puedo controlar? Hay cosas que no controlamos, hay cosas que sí controlamos. ¿Qué yo puedo controlar para tener una mejor salud cardiovascular? En este caso, como cardiólogo hablo de esto, pero también para tener tanto una salud mental como una salud integral en general. Primero, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué tan sedentario soy? ¿Qué tanto ejercicio hago? ¿Cómo está mi ingesta de alcohol? ¿Fumo? ¿Qué fumo? ¿Qué tanto fumo? Todo esto es importante. Muchas veces nos preguntamos por qué las cosas nos llegan, pero cuando analizamos cómo hemos estado actuando en nuestro día a día, nos damos cuenta, y sobre todo cuando te hablo del sedentarismo, pasamos de la silla de la oficina a la silla del carro, a la cama, al mueble, y es un círculo vicioso que cuando tú vienes a ver, tu única caminata es de la escalera de tu edificio al carro, de la oficina al carro. Entonces hay que tratar a veces de hacer una introspección para ver qué cosas estamos haciendo que están beneficiando tanto nuestra salud física, nuestra salud mental, y qué cosas estamos haciendo que nos está llevando a un detrimento. ¿Cuál es la enfermedad cardiovascular más común en la República Dominicana? No hay muchos estudios actualmente. Se hizo un estudio hace unos años donde se vio que el 33% de la población es hipertensa, ya hace aproximadamente una década o más, y yo te diría que pudiera ser ese número mayor. Pero ¿qué pasa? La hipertensión arterial no se siente. Hay muchos pacientes ahí que andan con una hipertensión silente y no lo saben que son hipertensos. Por eso yo a cada espacio que voy trato de llamar a la concientización de que este paciente acude a una consulta, aún usted no se sienta nada. Porque muchas veces usted va a una consulta y sale con que está en prediabetes,
con que tienen la presión alta, el colesterol se está subiendo, me doy a entender. Entonces, son cosas que si uno las puede trabajar a tiempo, pues yo reduzco este riesgo de otras enfermedades, de que este paciente tenga un infarto, de que este paciente tenga un evento cerebral, un derrame. O sea que sí son prevenibles las enfermedades cardiovasculares. En su mayoría son prevenibles. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ya tenemos que llegar a tratar la diabetes, a tratar la hipertensión, porque se llegó tarde. Es que la hora que uno va a un cardiólogo es porque algo me está doliendo. Claro, y yo te diría, no sé si Paloma, porque pasamos ya la pandemia, porque hemos sobrevivido todos la pandemia o sabemos del COVID, de los estragos de la misma, creo que la población joven se ha hecho cada vez más consciente de lo que tiene que hacer. Sí. Y pacientes llegan a la consulta y le pregunto, ¿y por qué vienen? Doctora, no, yo vengo a un chequeo, a chequearme, un chequeo preventivo. Y yo le digo, te felicito, porque a tu corta edad estás viniendo a buscar salud. Como yo siempre digo, así como tú inviertes en otras tantas cosas, pedir por internet. ¿Quién no pide por internet? Yo no pido realmente. No lo digo orgullosamente, pero no pido nada por internet. Pero a veces como pedimos por internet, salimos a comprar, ¿verdad? Gastamos priorizamos otras cosas que no son tan importantes como la salud, sin quitarle mérito. Es importante que podamos invertir en la salud. Y quiero decirte lo siguiente. Una pregunta muy frecuente que me hacen es, doctora, ¿y a partir de qué edad usted recomienda ir a una consulta de cardiología? Yo te digo desde ya, yo como cardióloga de adultos, te digo a partir de los 18 años de edad. Anteriormente se entendía que a partir de los 40 era cuando el paciente tenía que ir a consulta, a chequearse para ver, pero hemos visto hipertensión en pacientes jóvenes, hemos visto enfermedades cardiovasculares en pacientes con edades en la segunda década, en los 20 y tantos, en los 30 y tantos, porque cada día, digamos que el mismo estilo de vida, el mismo ritmo que llevamos, la genética, somos genética y medio ambiente, somos genética y lo que hacemos, cada día más podemos ver enfermedades cardiovasculares en edades tempranas. Por eso yo mando a un chequeo cardiovascular a partir de los 18 años de edad. Usted puede acudir a una consulta de cardiología a un chequeo. El cortisol viene siendo conocido como la hormona del estrés. Estábamos hablando como personas siguiendo hablando de la hipertensión que vemos y sabemos que es uno de las situaciones o las enfermedades cardiovasculares más comunes, puede manifestarse en tu cuerpo de una manera u otra. Si una persona es hipertensa, se dan cuenta que es hipertensa y tiene el cortisol elevado, ¿qué provocó eso? Es decir, ¿el cortisol elevado le pudo provocar la hipertensión o viceversa? La hipertensión le elevó los niveles de cortisol. ¿Cómo un cardiólogo puede determinar cuál es realmente la raíz del problema? Así es. Usando el mismo ejemplo que dijiste, no hay manera de yo decirte que hipertensión, exacto, luego la piedra. Como no hay manera de yo decirte o medir tus niveles de cortisol y decirte que por esto tú eres hipertenso. Por eso uno hace una historia clínica, un examen físico, uno evalúa al paciente y puede evaluar y valorar los distintos factores de riesgo que tiene este paciente para tener esta hipertensión. Ahí entra el peso, la edad, la raza, la genética, los antecedentes de mamá y papá, cómo come el paciente y demás y demás y demás. Ahora bien, si detectamos que un paciente hipertenso tiene altos niveles de cortisol y sabemos que el cortisol es la hormona del estrés, es importante tratar de evaluar en el paciente y ver qué situación tiene el paciente en su día a día para saber qué está elevando ese cortisol. El hecho de tú no dormir te puede elevar el cortisol. Sí. El hecho de tú tener altos niveles de estrés te puede elevar el cortisol. Y este cortisol se ha visto que es el sustrato para elevar los niveles de presión, para elevar los niveles de tu frecuencia cardíaca, incluso para elevar los niveles de colesterol, los niveles de glicemia. Cuando tú vienes a ver, es un ciclo vicioso. A mayor estrés, yo como más. Aumento de peso. Es un factor de riesgo para hipertensión, para diabetes. Cuando vemos, todo va de la mano. Como le explico a los pacientes muchas veces, la hipertensión es prima hermana de la diabetes. Una llega antes y le dice a la otra, no te descuides que tú vas a llegar. Entonces, muchas veces es concientizarnos de qué hacemos, de cómo lo hacemos, de nuestro día a día y podemos llegar a cambiar muchas cosas que nos van a ayudar para bien. Hablando de la diabetes, y volvemos casi a la misma pregunta, ¿una persona diabética pudiera desarrollar hipertensión? Y viceversa, una persona hipertensa pudiera entonces desarrollar es más fácil que desarrolle diabetes a una persona que no. Sí, porque
¿Por qué? Por decirlo de una manera sencilla, la fisiopatología de ambas enfermedades se parecen, aunque la hipertensión sabemos que es la presión elevada y la diabetes, en este caso es la azúcar, la glicemia elevada. Muchas veces ya cuando tú tienes hipertensión hay daños en tu cuerpo y digamos que hay mecanismos que ocurren que pueden llevarte a una mayor predisposición a tener una diabetes y viceversa. Por eso los pacientes que son hipertensos, muchas veces no solamente yo me concentro en tu presión y en que te tomes la pastilla, en darte una receta, sino que yo, digamos que de una manera frecuente, veo cómo están tus niveles de glicemia, cómo están tus niveles de colesterol, porque se ha visto que los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo para llegar a tener una de estas dos condiciones y viceversa. Los pacientes diabéticos se recomiendan un pesquisaje, un seguimiento anual con cardiología para ver realmente cómo está diabetes, si está influyendo en el sistema cardiovascular. Bien, entonces digamos que son dos patologías que van de la mano. Cuando hablamos factor sueño, el factor sueño siempre se ha... es increíble como el sueño es medicina. Y se ha determinado que es un gran factor a la hora de muchos problemas de salud. Una persona que no descansa. ¿Cómo podemos medir si tal vez, porque una cosa es mi calidad de sueño a mi cantidad de sueño? ¿Cómo una persona pudiera tener una mejor calidad de sueño para asegurar una mejor salud cardiovascular? Sí, podemos decir que cantidad no es calidad. Muchos pacientes te dicen, yo duermo 8 horas, pero se levantan 14 veces. O sea, no tienen un sueño continuo, no tienen un sueño profundo. Yo me mido por eso. Más o menos te das cuenta. Me mido la calidad de sueño. Por sí. tu reloj, pero es importante mencionar que las guías clínicas de cardiología recomiendan dormir promedio 8 horas, ni menos de 6 ni más de 10, porque cuando dormimos apenas 3 horas o dormimos 12 horas, ya estamos en un riesgo cardiovascular. Menos sueño o más sueño de lo normal, o dormir más o dormir menos, es un factor de riesgo cardiovascular. Y eso incluso hay que tenerlo pendiente, porque hay pacientes que te llegan a la consulta y la única aparente causa que tú encuentras de esta presión elevada, de esta hipertensión, es que el paciente tiene un insomnio de años. Dicen, doctora, yo tengo años que no duermo. Y le digo yo, ¿y qué tanto? ¿Qué promedio? 2 horas. Entonces, cuando no dormimos, cuando no tenemos un sueño reparador, tenemos mayor riesgo de contraer enfermedades de varios tipos. Y en este caso, la hipertensión es una de ellas. Por eso es que tratar de regularizar el sueño y en su defecto, si usted entiende que amerita una evaluación con un profesional, hay profesionales de la salud que trabajan los trastornos del sueño, es importante hacerlo, porque muchas veces tenemos un trastorno como tal, pero muchas veces es que nos acostamos con el teléfono en la mano, trabajamos hasta las 12 de la noche y aquí entra la higiene del sueño, trabajamos hasta las 12 de la noche, nos acostamos con el teléfono mirándolo, o cuando nos vamos a dar un baño, nos damos un baño con agua fría, o cenamos tarde. Entonces, cuando vemos a ver, somos nosotros mismos que nos estamos provocando un tal insomnio. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. El ciclo, el ritmo circadiano, mito o realidad que influye cómo llevo mi estilo de vida. Es decir, cuando hablamos de eso es que cuando se está haciendo de noche es que yo trato de dormirme a las 9 de la noche, más tardar es que ceno, 8, 7, es normalmente que ceno para que luego a las 10 ya yo debo estar durmiendo, para que a las 6 de la mañana cuando va saliendo el sol es que me voy levantando. Claro. Mito o realidad de que el estilo de vida del cuerpo debe de ser así, o simplemente yo puedo tener mi propio ritmo a nivel de lo que por mi trabajo, que mi cuerpo se pueda adaptar. Necesito estar en ese ciclo del mundo. Se necesita dormir cuando hay que dormir y estar despierto cuando hay que estar despierto. Es decir, directamente con las horas sí influyen en calidad. Claro que sí, las horas influyen. Muchas personas... La hora del día me refiero. Sí, las horas del día. Tengo pacientes que trabajan de noche. Exacto. Y al otro día te dicen, no, doctora, yo duermo cuando llego a mi casa, pero te duermen 2 o 3 horas. O sea, incluso son pacientes que yo he invitado a tratar de ver si cambian de horario porque ya tienen una condición cardíaca, tú sabes. Son pacientes cuando van a la consulta al otro día, dicen, no, doctora, anoche yo amanecí trabajando y tuve que la presión está alta, porque este paciente no durmió. Entonces sí es importante respetar el sueño en su hora y los horarios previstos, así como respetar también las horas de estar despierto. O sea que sí afecta directamente que a las 11 de la noche usted siga despierto o trabajando hasta las 2, 3 de la mañana. Despierto, y cuando vienes a dormir duermes 2 o 3 horas porque a las 5 te tienes que levantar. O sea que sí, eso influye y puede traer ciertas consecuencias en la salud. Sin embargo, a nivel psicológico, hay personas que dicen que yo soy una persona nocturna, yo soy una persona mañanera. Todo el mundo realmente es, y le pregunto porque sé que maneja la parte psicológica, realmente una persona puede ser
persona nocturna y una persona mañanera, o simplemente es un tema de hábitos y costumbres? Es algo de hábitos, costumbres, tipo de personalidad. Hay quienes prefieren la tranquilidad de la noche para tener mejores ideas, para estar tranquilos. Hay quienes prefieren el día porque así, bueno, pues se levantan con ánimo, hacen cualquier tipo de pendiente o actividad. Yo diría que en esa parte ya es algo muy personal de cada quien y también va mucho con la personalidad y la percepción que tenga el paciente de la vida en parte. ¿Cuáles son los errores más comunes que puede cometer una persona que buscan mejorar su salud, tanto psicológica, emocional y cardiovascular? Yo te diría, el principal error es no acudir donde un profesional. Es como que si yo quisiera hacerme lo que tengo en el pelo, yo fuera donde mi mamá que me lo haga, yo creo que no va a quedar igual. O quizás yo no tuviera la cabellera que tengo. O sea que, diciéndolo ya de una manera más formal, si tú quieres saber cómo está tu salud cardiovascular, tienes que ir al cardiólogo. Porque muchas veces nos quedamos donde un médico general o escuchamos el consejo de un vecino. Y la automedicación. La automedicación, ni mencionarlo, o me bebo una aspirina, o veo YouTube. Realmente no. Si usted quiere saber cómo está su salud cardiovascular, tiene que acudir a un chequeo donde un profesional de la salud pertinente, en este caso un cardiólogo. Si usted quiere saber cómo está su salud mental y demás, pues usted va a un psicólogo, a un psiquiatra en su defecto. Pero creo que hay que respetar cada área, cada profesión, porque si no muchas veces podemos pasar algo por alto o podemos hacer un diagnóstico errado. Y esto sí puede tener consecuencias. Mito o realidad, una persona que me asusté, un susto muy fuerte, me puede provocar un ataque cardíaco. Más que un ataque cardíaco, porque sí, hemos visto pacientes que se infartan luego de quizás una noticia, luego de un evento, de una discusión. Digamos, vamos a hablar de dos poblaciones, así como de manera simplificada. Debe haber un sustrato ya, digamos que debe haber una arteria que se esté tapando. Exacto. Para que cuando hay un evento agudo, ¿verdad? Que te sometas a alguna especie de problema, discusión, ira y demás, entonces ya ahí esto provoca que esta arteria que se estaba tapando termine de taparse, o bueno, pues algún coágulo que estaba en algún lugar viaje y tape ese pequeño hoyito que quedaba abierto en la arteria. Digamos que aquí sí el paciente puede hacer un evento, un infarto, ¿no? Un ataque cardíaco. Ahora bien, tenemos lo que es el síndrome de Takotsubo, o en este caso el síndrome del corazón roto, que es una miocardiopatía, que es una afección del corazón secundaria y una emoción fuerte. Sí. Da los mismos síntomas que un infarto y se comporta igual, pero en este caso las arterias no suelen estar tapadas. Por eso cuando vemos que una persona estaba en una especie de estadio, ganó su equipo y de la alegría pues estaba vociferando y tal, y esta persona entonces fallece o esta persona le duele el pecho, muchas veces hacen un síndrome del corazón roto o un síndrome de Takotsubo, que es secundario a una alegría o secundario a una gran pena, ya sea una discusión, ya sea una pérdida o alegría, pues me gané la loto, nació un nieto, conseguí el trabajo que yo quería, y se ha visto que estas alegrías, ya sea positiva o negativa, pues te provoca una descarga de catecolaminas, que son sustancias que van a afectar en ese momento determinado tu corazón, o sea, van a afectar la motilidad del corazón, y por eso vemos que los pacientes que hacen un síndrome de Takotsubo del corazón roto hacen dolor de pecho característico, te duele el pecho, incluso tú pudieras, si este paciente va a emergencia, ver cambios en el electrocardiograma, puedes ver cambios en las enzimas cardíacas, y la única manera de tú diagnosticarlo va a ser viendo la forma que toma el corazón en este momento, ya sea vía ecocardiografía, que tú ves como el corazón, la parte de abajo se queda y la parte de arriba late más rápido, o viceversa, dependiendo del patrón, pero también vía un cateterismo cardíaco, se hace el cateterismo y tú ves las arterias limpias. No hay ninguna arteria tapada, aunque sí hay algunos casos en la literatura que se mencionan que en menor cantidad hay pacientes que pueden tener las arterias un poquito tapadas o casi tapándose, pero no justifican el cuadro. Y entonces muchas veces ya cuando tú haces en el cateterismo una ventriculografía, que es ver el ventrículo, cómo se contrae, tú ves la figura característica, porque vamos a decir que es Takotsubo. Takotsubo significa trampa de pulpos en japonés. Entonces es una especie de vasija con la boca más corta arriba, baja así, y entonces esa es la forma que toma el corazón ¿verdad? Con el ejemplo que estoy usando, es la forma que toma el corazón cuando hay este evento. Entonces ahí tú dices, no, mira, el paciente no hizo un infarto, hizo un Takotsubo, hizo un síndrome del corazón roto. Wow. Una pregunta. Las personas que son ansiosas o perfeccionistas, ya que a nivel psicológico tienen esa psicorrigidez, digamos, suelen tener más problemas en el corazón. Regularmente son personas que tienen más probabilidades de tener algo. Sí, ahí entra la psicocardiología y te voy a hablar de dos tipos de personalidad, la tipo A y la tipo D. Son aquellas
personalidades que se asocian más a eventos cardiovasculares. Incluso la ira también se asocia más a enfermedad arterial coronaria, a que las arterias se tapen más y vengan los eventos. ¿Quiénes son las personas que tienen una personalidad tipo D? Son aquellas personas workaholics, estas personas que son psicorrígidas, que son muy puntuales. Y ya la tipo D son aquellas personas que manejan más tristeza, que son más melancólicos, que son más introvertidos, que son socialmente retraídos. Se ha visto que estos dos tipos de personalidad se asocian más con enfermedades cardiovasculares. O sea que directamente sí te puede incidir eso. Uh-huh. Sin embargo, a la hora de hablar de que estoy teniendo manifestaciones a nivel cardiovascular, y sí, me doy cuenta que puede ser un factor psicológico. Para llevar estos niveles de tratamiento se deben de llevar de la mano de diferentes profesionales de la salud. Es decir, tengo que llevarlo con un cardiólogo y con una psicóloga o psiquiatra, o puedo llevarlo simplemente con un psicoterapeuta. Depende. Si el paciente tiene algo cardíaco y también algo desde el punto de vista de salud mental, debe tener un abordaje híbrido, debe verse con los dos profesionales. En este caso, el cardiólogo y el psicólogo. Ahora bien, no siempre una patología desde el punto de vista de psicología va a descompensarte desde el punto de vista cardiovascular. Ya si el paciente, tú ves que desde el punto de vista cardíaco todo está bien, pero persiste este dolor de pecho y tú sabes que este paciente está teniendo altos niveles de estrés o ya ha sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizado, es un paciente que tú tienes que derivar, si no ha ido, o invitarle a su seguimiento con el departamento de psicología, incluso hacer una especie de intervención en conjunto. Ahora bien, está la posibilidad, como digo, de que el paciente se vea con ambos especialistas por separados, o en el caso mío, que soy psicocardióloga, tengo una consulta de psicocardiología, la cual trabajo de la mano con un psicólogo, entonces ahí hacemos un abordaje, los dos de la mano en un mismo espacio con el paciente. O sea que al final lo importante, como yo siempre digo, que el paciente vaya donde tiene que ir. Si usted tiene su cardiólogo de cabecera y a la vez desea trabajarse con psicología, hágalo, no hay problema, pero hágalo. Importantísimo los chequeos. Qué gran conversación. Yo siento que nos podemos quedar hablando casi otra hora, porque realmente me encanta poder ver que hoy en día se está hablando mucho más de las incidencias a nivel de lo que la psicología está incidiendo directamente y afecta a nivel físico en el cuerpo. Que siento que tal vez anteriormente se trataban como cosas completamente separadas. Una cosa es lo que tiene tu mente, otra cosa es lo que tiene tu cuerpo. Sin embargo, como una puede llevar a otra. Así es. Gracias, doctora. De verdad que ha sido una conversación de demasiado provecho. La doctora Pamela Félix. ¿Cómo las personas pueden seguirla a través de las redes sociales? Sé también que está en televisión. O sea, ¿cómo las personas pueden continuar consumiendo su contenido para seguir aprendiendo de todo lo que es la psicocardiología? Así es. Pueden seguirme en Instagram, @psicocardio, doctora Pamela Félix, o me pueden escribir al 809-882-8186 y estoy en consultas en SEMDOE a sus órdenes. Excelente. De verdad que muchísimas gracias por esta conversación. De nada, a ustedes. Yo creo que el mundo está tan convulso que tenemos que darnos cuenta que es hora de tomar las acciones correspondientes para poder cuidarnos. Porque de verdad que el cuerpo pasa factura. Es increíble. Y qué triste poder tener que aprenderlo ya tal vez cuando sea muy tarde. Así es. Gracias por la conversación y gracias a ti por siempre escucharnos. Recuerda que puedes encontrar este y todos nuestros episodios a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube y en Spotify y también en Instagram como Farmacia Carol. Nos encontramos en TikTok como @concarol the podcast. Te invito a que busques nuestra edición de ahora de InfoCarol, donde también sé que la doctora tiene un artículo donde vas a poder consumir y encontrar muchísimo más contenido. Estamos en este mes de alerta roja por el corazón, así que continúa cuidándote, continúa aprendiendo, aprovecha todo este contenido que estábamos dándote para ti y también las ofertas que tenemos dentro de todas las sucursales de Farmacia Carol. Y nada, mi nombre es Paloma Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.